El Señor les bendiga de una manera muy especial, amados hermanos y amigos. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor, Ferdinand Almeida. Doy gracias al Señor por el día de hoy, el cual el Señor ha preparado para nosotros, para bendecirnos, para darnos vida y vida en abundancia. En este día deseo hablar del capítulo 6 de Apocalipsis y como siempre les sugiero, busque lápiz y papel para que usted pueda apuntar todos los capítulos y versículos, los cuales usted puede cotejar, pedirle al Espíritu de Dios que le dé revelación, que los ojos del entendimiento sean abiertos, ya que es la única manera que podemos tener una claridad en la palabra del Señor, es a través del Espíritu Santo. Él es el que revela, Él es el que conoce la mente del Dios eterno. Así que en este día quiero dar lectura en el capítulo 6 del Apocalipsis, en el verso 9 en adelante, dice de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Señor, he dado lectura a esta bendita tu palabra, Señor, esperando que tu Santo Espíritu, Dios, nos abra los ojos del entendimiento para poder entenderla, Dios, para poder, Dios mío, disfrutar de ellas, Señor. Ellas son espíritu y son vida. Mira, Señor, a cada hermano, a cada amigo que tiene necesidad, Señor. Habla, Señor, edifícanos en ella, en tu bendita palabra, Señor. Glorifícate, Señor, para la gloria tuya. Yo te lo pido, Dios, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor. Y sea tu nombre bendito para la gloria tuya. Amén, amén y amén. Amados hermanos y amigos, la palabra de Dios es la revelación del plan y el propósito de Dios. Es donde Dios se ha revelado al hombre. Es por su palabra. Y Dios ha querido que cada uno de los seres humanos tengamos salvación. Que vivamos en este mundo sabiendo que no pertenecemos a este mundo. Porque la Biblia establece que esta tierra pasará. De acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 3, dice claramente la palabra del Señor que esta tierra, dice, capítulo 3 y verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiere decir que esta tierra será consumida, no aparecerá más, porque Dios ha prometido para todos los que le aman, los que le sirven en espíritu y en verdad, darle una tierra nueva. Por eso es que se llama la Nueva Jerusalén. Se llama la ciudad del Dios vivo. Entonces usted y yo necesitamos entender claramente que usted y yo estamos aquí temporariamente. Somos extranjeros y peregrinos.
Permiso. Es algo que tenemos que estar muy atentos. Porque si fuéramos a heredar esta tierra, pues podíamos seguir viviendo como tal, porque vamos a estar aquí permanentemente. Y eso es lo que muchos quieren proyectar, no sabiendo que la Biblia dice claramente que esta tierra dice que se fundirá. En el verso 12 de este mismo capítulo 3 de Segunda de Pedro dice, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Entonces, la Biblia nos exhorta que debemos de prepararnos para el día glorioso en el cual el Señor nos permitirá estar ante su presencia por toda la eternidad. Y Él quiere de que vivamos apartados del mundo, separados para la gloria de su nombre. Dice que allí no entrará ninguna cosa inmunda, nada. Allí todo es puro. Entonces, usted y yo necesitamos, hoy más que nunca, prepararnos para ese día glorioso. Pero antes de que venga ese día glorioso, la iglesia que estará aquí presente va a pasar por muchas persecuciones, va a pasar por muchos dolores. Y Jesús lo advirtió claramente. Jesús lo advirtió y dice claramente, si estas cosas han hecho conmigo, que no harán con vosotros. Dando a entender de las cosas que se avecinan. Pero hay algo muy glorioso y es que Él no nos dejó solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él ha prometido estar en nosotros y por nosotros. Entonces, el capítulo que yo leí ahí en Apocalipsis, ese capítulo 6, dice claramente aquí que cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor y Santo verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Quiere decir que ellos que están aquí clamando a Dios pasaron por un momento terrible de agonía. Pasaron por un momento que no todo el mundo le gusta. La gente lo que quiere es lo mejor. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere pagar un precio. Entonces, cuando yo miro aquí, se está predicando que nada malo nos podrá pasar. Y están enseñando que todo será color de rosa. Pero la Biblia me dice a mí claramente que estos que están debajo del altar habían pasado por un periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación. Y habían sido muertos. Habían pasado por una situación bien terrible. Y ellos están clamando y le están diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra
sangre de los que moran en la tierra. Quiere decir que ellos están clamando por justicia. Y estaban en un momento el más crucial de la raza humana. Un momento que muchos no quieren vivir. Ahí están todos estos que son falsos maestros, enseñando que la iglesia se va 7 años antes de la gran tribulación, lo cual no hay textos bíblicos para poderlo sostener como tal. Aquí está diciendo que todos los que están aquí están clamándole a Dios. ¿Y de dónde salieron? De la gran tribulación. Fueron muertos, degollados, pasados a filo de espada, de muchas maneras. Pero la bienaventuranza es que el Señor ha prometido estar con su pueblo, con su iglesia, todos los días hasta el fin del siglo, dice la palabra del Señor. Entonces, si Él ha prometido y Él es fiel, Él es veraz, en todas las promesas de Él son sí en Él, para la gloria de Él en nuestras vidas. Jesús dice claramente en el capítulo 28 de Mateo, verso 18, le dice Jesús y nos dice el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nos ha dado una encomienda, es de que vayamos y prediquemos, que exhortemos, que la venida del Señor está cerca. Y tengo que tener muy claro en mi mente, en mi vida, que mientras yo esté aquí presente en este planeta Tierra, en este cuerpo, he de alabar y glorificar al Señor y de hacer su perfecta voluntad, porque es un mandamiento lo que dio aquí. Y tengo que entender que toda potestad le dio. Dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad es del Señor. Quiere decir que si Él está con nosotros y en nosotros, Él tiene todo el control. Entonces yo no le puedo tener miedo a la muerte. Por eso que dice la Biblia que el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque ¿cuánto van a dejarse marcar por la bestia? Por el sello de la bestia, por salvar su vida, sus propiedades, su familia. Entonces, el diablo, que es padre de toda mentira, ha querido cegar el entendimiento de usted y el mío para que no creamos la verdad. Y si yo voy a buscar en las escrituras, aquí el término que está usando el apóstol Juan en el Apocalipsis, Juan está viendo lo que está aconteciendo. Dios le muestra todo el acontecimiento, todo el escenario de lo que ha de acontecer, cómo ha de suceder. Entonces yo tengo que hacer hincapié en lo que dice la palabra del Señor. Muchos niegan que luego que usted parte de este mundo, usted se mantenga con su conocimiento. Muchos enseñan de que cuando usted muere,
su cuerpo y su alma, su espíritu se mantienen dormidos en el sepulcro. Pero eso está lejos de toda verdad, porque la Biblia dice claramente, y déjeme decirle que la parábola de Lázaro y el rico, que muchos lo tienen como que es una parábola y es un hecho contundente, demuestra ahí claramente que después de la muerte, ellos seguían con conocimiento y seguían con sentimiento. Porque el rico clamó a Abraham y le pidió que Lázaro pasase donde él. Y le dijo que no le era permitido. Aún así el rico clama por lo que están viviendo hermanos de él, que eran 5, para que Lázaro fuere y les predicase a los 5 hermanos para que ellos no fueran a ese lugar de tormento. En Primera de Pedro vemos claramente cómo que cuando Jesús muere, lo dice claro, cuando Jesús muere, baja a las partes más profundas de la tierra y les predica a los espíritus encarcelados. Y la Biblia es muy clara. Yo no puedo torcer la palabra del Señor por ninguna religión, por ningún concilio, por ninguna institución de enseñanza, para yo poner mi teoría, porque sería una teoría, porque el fundamento es la palabra del Señor. Y la Biblia es muy explícita en cuestión de lo que el Señor quiere que usted y yo sepamos, para que aquel día no nos sorprenda, ¿verdad? Decimos en términos allá en la isla, escandilado, o no le he puesto atención, porque esto es muy serio, porque tiene que ver con salvación eterna. Entonces dice aquí claramente, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, en el verso 19, dice de la siguiente manera. Voy al 18, verso 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, los justos por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Quiere decir que Jesús, cuando él muere, desciende a las partes más profundas y les predicó a los espíritus encarcelados. Lo marca muy claro la palabra de Dios. Quiere decir que estaban en alma, es un alma que estaba ahí. Y tenían conocimiento porque fue y les predicó. Pero ¿para qué les predicó a estos espíritus encarcelados? Pues mire, no podemos hacer de un texto una doctrina como han hecho estas falsas doctrinas que quieren hacer ver que el sueño del alma, eso no es bíblico. Tuercen la palabra de Dios por un texto. Pero mire, en el capítulo 4 y verso 6 de esta misma carta de Pedro, Primera de Pedro, dice claramente la palabra que por qué razón se les predicó a los espíritus encarcelados. No fue para salvación, no fue para una segunda oportunidad como quieren hacer ver muchos, no. Les predicó, dice aquí
en este verso 6 del capítulo 4, por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Quiere decir que cuando Jesús les predica, le está hablando que ellos desobedecieron, no vivieron para Dios. Por lo cual están pagando unas consecuencias a su extravío, a su pecado. De esto el Señor nos quiere libertar, nos quiere dar vida. Entonces yo tengo que poner mucha atención a lo que la Biblia enseña. Yo no puedo dejarme de llevar por lo que predica cualquiera, no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo como muchacho demandado, obedeciendo al Espíritu, hablo lo que Él ha plasmado en la palabra, porque esto no lo escribí yo. Aquí yo no estoy citando el doctor fulano de tal o el teólogo fulano de tal, no. Aquí estoy citando lo que dice la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que tener en cuenta que nosotros que estamos vivos, que vivimos aquí en este cuerpo, le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hagamos. No importa qué, dice que saldremos a resurrección o los que estemos vivos que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Y le hemos de dar cuenta a Dios porque hemos de ser juzgados por lo bueno y por lo malo. Dice aquí claramente, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne, ¿lo ves? Pero viven en espíritu. Están en un lugar de espera. Según los hermanos que están aquí en este capítulo 6 de Apocalipsis, dice claramente, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiere decir que él está viendo, Juan está viendo claramente las almas de los que están debajo del altar, clamándole a Dios que haga justicia a los que los mataron. Por eso que Jesús dice claramente que aún los que le traspasaron lo verán en ese día. Lo verán. He aquí que dice capítulo 1 de Apocalipsis, verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, escuche, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Quiere decir que todo ojo le verá en su venida. No es como dicen esto, que Jesús viene en oculto, que Jesús viene y se lleva unos poquitos, no. Los que están aquí no fueron que subieron para las bodas del Cordero. De acuerdo a este capítulo 6, dice claramente aquí, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiere decir que estos que están aquí clamándole a Dios no están en una boda. Están clamando por justicia, esperando el día glorioso que Dios ha de manifestarse. Y ellos saldrán a resurrección en el día postrero. Entonces yo tengo que tomar en cuenta que Juan ve las almas. Por ejemplo, si yo voy a este capítulo 20 del Apocalipsis, capítulo 20, verso 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Señor. Entonces yo tengo que entender claramente que Juan es el que está viendo. El Señor le revela
Estos que dicen aquí que fueron ¿qué? Degollados. Fueron muertos por causa del testimonio del Señor. No se dejaron marcar ni en sus manos ni en su frente. Entonces, ¿qué dice el capítulo 6? Las almas están clamando que Dios haga justicia a todos aquellos que los torturaron. Si yo voy aquí a Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, yo tengo que entender claramente qué dice la palabra del Señor, amado, porque se han levantado tantas falsas doctrinas, tantas herejías que se han levantado, y cada cual se despacha con su mejor cuchara y después quieren hablar en lengua como si fuera una confirmación. Pero ¿cómo el Espíritu de Dios se va a contradecir? Allá están clamando por justicia. Entonces, el apóstol dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7, dice, y vosotros que sois atribulados, dadnos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo va a haber el reposo? Cuando el Señor se manifiesta en ese día glorioso con los ángeles de su poder, dice claramente aquí. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga, dice, en aquel día, para ser glorificado en su santo y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, ¿cuándo es que va a haber el reposo? ¿Cuándo es que Dios ha de ejecutar juicio? En su venida. No es como quieren hacer ver que el Señor se lleva un grupito aparte. Eso no lo dice ahí. La Biblia dice claramente en este capítulo 4. Y mire, allá dice en ese Apocalipsis 6 que las almas están bajo el altar clamándole a Dios. Aquí dice claramente, si ellos están debajo del trono, quiere decir que están donde Jesús está. Entonces, cuando dice aquí en este capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, verso 13 en adelante, y escuche claramente, tampoco queremos, hermanos, que ignore acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué razón los trae? Porque están debajo del altar. Vienen con él ¿a qué? A resurrección. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, escuche, hasta la venida. Si Jesús viene en oculto y se lleva unos poquitos como ellos quieren establecer, 7 años antes de la gran tribulación, lo cual esta doctrina nació en 1800. No hay fundamento que diga que Jesús viene en oculto y después se manifiesta a los 7 años siguientes, cuando dice el capítulo 6, claramente ahí del Apocalipsis, tanto el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 4, que él vio las almas de los que fueron degollados. Aquí dice, hermanos, no seáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con él a los que duermen en él. Y nosotros que habremos quedado hasta su venida. Pero Pablo usa un término ahí, de lo cual estos ignoran. En palabras del Señor dice. Entonces, si yo estoy mirando claramente la palabra del Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Es un solo evento, amado. No me dice capítulo 6 ni el capítulo 20, mucho menos, que hay unas bodas. Que vamos a estar 7 años con el Señor allá. Cuando dice que estos que están debajo del altar, que salieron de la gran tribulación. Aquí no dice que están de boda. Están clamándole a Dios por justicia. Pero le dice claramente el Señor, espérense en un tiempo, porque todavía hay consiervos que vienen ya de camino también. Pasarán por lo mismo, dice. Entonces yo tengo que entender claramente, amados hermanos y amigos, que este procedimiento yo no lo puedo alterar, como muchos lo están alterando hoy en día. Ahí tenemos unos alarmistas, especialistas en la mentira. Uno está en Isabela, Puerto Rico, y el otro está en El Paso, Texas, que da muchos viajes a Israel. ¿A qué? Engañando a un pueblo. Engañando a un pueblo. Con todos los acontecimientos que están sucediendo hoy, dice que son principios de dolores. Y tienen que suceder al pie de la letra porque lo dijo Jesús. Él es veraz y todo hombre mentiroso. Aquí las almas de los decapitados. Yo tengo que entender claramente que la palabra de Dios dice claramente que estos son los que fueron degollados. En el capítulo 13 del Apocalipsis, dice aquí que muy claramente, en el verso 4 en adelante, y escuche, apunte por favor todos estos capítulos y versículos para que luego usted los pueda verificar y pedirle al Espíritu Santo que le dé esa claridad. Mire, que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. No son 7 años. 42 meses. Vaya y busque para que usted vea que 42 meses son 3 años y medio. 1260 días son 3 años y medio, no son 7 años como están diciendo estos falsos maestros. Y abrió su boca en blasfemias contra, escuche, Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad. Escucha ahora, muchos de ellos dicen que esto es para Israel. Escúchalo, que no es para Israel. Esto es para todos. Y escucha cuando digo todo, el por qué. Se le dio autoridad sobre todo, escuche, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si fuera para Israel, fuera una nación y para un pueblo. Pero aquí es para todos. Le está hablándole a la iglesia. Y adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres, escuche quiénes son los que se dejan sellar. Y adoraron, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído para oír, oiga.
Entonces, se jactan esta gente que eso es para el pueblo de Israel, pero se dice todo pueblo, lengua, nación. Si fuera el pueblo de Israel, fuera solamente una nación y un pueblo. No se deje engañar. Por eso dice que el que tiene oído, oiga. La resurrección de los muertos en el día postrero. Y yo he hablado de esto anteriormente. Mire, y seguiré hablando de lo mismo. Porque cada vez que yo escucho estos mentirosos, porque son mentirosos, indoctos le llama el apóstol Pedro, que tuercen la palabra para su propia perdición. Le he dado espíritu de error, de mentira, para que se pierdan. Entonces, tenemos que hacer juicio. Porque la palabra de Dios ha estado establecida por el mismo Dios. Esto no lo escribí yo ni ninguna institución humana. Esto fue un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Dice claramente ahí que los santos, hacer guerra contra los santos, es lo mismo que dice Daniel capítulo 7, verso 25. Yo tengo que ir y buscar la palabra del Señor, amado, porque es que si no tengo la palabra de Dios en mis manos, eso sería yo estar especulando como hacen esta gente. Cogen textos aislados y buscan 7 cosas no conformes como está escrito aquí. Ejemplo, en este capítulo 7 de Daniel, dice el verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensarán cambiar los tiempos y la ley serán entregados en sus manos hasta tiempo sin mitad y medio tiempo, que son 3 años y medio. No dice 7 años, son 3 años y medio. Ese es el periodo de la gran tribulación. No hay 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación, que eso es una teoría, una especulación, pero bíblicamente no hay base. Aún el capítulo 9 que ellos utilizan de este libro de Daniel, no hay no hay una pizca que me diga a mí que habla aquí del anticristo. No hay. Y Jesús murió en la última semana, en la semana 70 murió Jesús. Porque dice que desde la salida de la orden hasta el Mesías, el ungido, hay 7 semanas. Desde el Mesías hasta su muerte hay 62 semanas. 7 más 62 son 69. Dice que luego de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Ahí no aparece el anticristo para nada. Para nada aparece el anticristo aquí. Y yo no puedo usar esta semana, escuche, como año, porque hay una contradicción matemáticamente. Y yo lo he dicho anteriormente. Si yo voy a buscar el 62 por 7, son 434 años. Y dice que desde la salida de la orden hasta el Mesías hay 7 semanas. Desde el Mesías hasta su muerte hay 62 semanas. Y luego de las 62 semanas que se le quita la vida al Mesías. Y el caudillo que había de venir, que había de destruir la ciudad, ese fue Tito. Yo tengo que buscar la historia. Entonces, yo no puedo avalar, no me puedo confabular con estas doctrinas
porque no hay base bíblica. Es lo mismo que le dice Pablo a los Gálatas, sean anatema. Todo aquello que no esté conforme a la palabra del Señor, y eso es una responsabilidad suya y mía. Porque si la Biblia me dice a mí en el capítulo 6 de donde yo salí, y vuelvo para allí porque no puedo hablar fuera de lo que no tengo que hablar. Tengo que hablar lo que está establecido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiere decir que ellos están clamando, pero no estaban en la tierra. Están en el trono, debajo del trono, clamándole a Dios. Entonces, ¿a quién es que le va a hacer queja? La queja se le va a montar a la iglesia. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses. 1260 días. Quieren acomodar una falsa doctrina que tiene 200 años, donde la Biblia me sostiene que ninguna mentira nace de la verdad. Y es una mentira que se formó en el 1825 por una joven llamada Margaret MacDonald. Después vino John Derby, viene Scofield, vienen todos estos que se jactaban de que eran teólogos, que eran doctores, acabar de torcer lo que era. Por eso es que la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz y sus ministros se visten igual. Porque el diablo es padre de mentira, es el engañador. Entonces yo tengo que entender que si Jesús me dice claramente, si esto hicieron conmigo, ¿qué no harán con vosotros? La Biblia me es clara. El apóstol Juan está hablando claramente aquí, aunque ellos dicen, cuando yo digo dicen, estos que predican, que la iglesia se va 7 años antes de la gran tribulación, que la iglesia no aparece después del capítulo 3 en adelante del Apocalipsis. Entonces, ¿quiénes son estos? Esta es la iglesia, los mártires, clamándole a Dios. ¿Cómo fueron? ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Igual que murieron estos, muchos de ellos fueron degollados, fueron quemados, fueron, olvídese, todo lo peor, lo cual el Hebreo 11 dice que no eran dignos de estar entre nosotros. Pero ellos se prepararon para la nueva Jerusalén. Entonces, estos que están aquí están clamándole a Dios. Por eso que dice ese capítulo 3, el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, muy claramente dice que no tengamos tristeza como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con él a los que duermen en él. Son estos que están aquí debajo del altar clamando. Quiere decir que estos que están aquí no están de boda. Están clamándole a Dios. En el capítulo 20, verso 4, dice lo mismo. Entonces, ¿a dónde usted tiene su fe? ¿En qué Dios usted cree? Si dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin y dice que nos guardará de la hora de la prueba. No dice sacaré, dice te guardaré. Entonces, si Él dice que nos guarda, ¿cómo es que yo voy a estar lleno de miedo? Mira lo que dice, capítulo 3. Dice de la siguiente manera, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora, escuche, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, una cosa es guardar y otra cosa es sacar. Guardar y sacar no son sinónimos. Quiere decir que Dios está comprometido por su palabra en guardarnos. ¿De qué? De que no nos perdamos. Él nos guarda. Mira la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Capítulo 17 de Juan dice claramente, escuchen, dice claramente en el verso 15, estoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, capítulo 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amado, Jesús está diciendo claramente, guárdalos. Quiere decir que cuando Dios ejecutó juicio en Egipto, guardó su pueblo de todas sus plagas. Todas las plagas que cayeron allí, Dios guardó su pueblo. Cuando pasa el ángel de la muerte, Dios guardó los primogénitos de Israel. Cuando usted va a buscar en los días de Noé, Dios guardó a los elegidos de él. 8 personas fueron salvados para 8. Dios los guardó. No perecieron con el mundo, los guardó. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a Sodoma y Gomorra, Dios guardó solamente a Lot y a su familia. Los sacó fuera, los guardó. Pero de lo que el Señor nos está guardando aquí es de la ira que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. La ira de Dios en ese día glorioso, en el día postrero. Porque yo estoy seguro que es en el día postrero y no en los postreros días. Si es como ellos dicen, esta gente, que la iglesia se levanta 7 años antes de la venida del Señor, de la gran tribulación, serían los días postreros. Y Jesús dice claramente, no lo dijo ningún apóstol, Jesús, hablando en sus palabras, le dice claramente que la resurrección es en el día postrero, no en los postreros días. Mire lo que dice, y lo he predicado muchas veces, y lo seguiré predicando lo mismo, porque la esperanza suya y mía tiene que estar centralizada en la palabra del Señor. Tiene que estar aquí para que nosotros no suframos daño. Mire lo que dice aquí en el capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el día postrero en su venida, porque dice que todo ojo le verá, aun lo que le traspasaron. Lo dice en este capítulo 6 4 veces. Mire, verso 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Son 2 veces ya ahí. En el verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 54. 4 veces, amado, está aquí, mire, claro, aquí no hay duda, lo habla Jesús. ¿Quiénes son esta gente para torcer la palabra del Señor? ¿Qué excusa tendrán esta gente para alterar la palabra del Señor? En aquel día, dice la Biblia claramente,
Déjame buscar aquí en el capítulo 11 de Juan. Porque yo no puedo hablar porque yo pienso. No. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 11 de Juan, verso 24 dice: María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No dice las resurrecciones, la resurrección. Por eso es que el capítulo 12 de Daniel, verso 2, dice lo mismo. Entonces yo tengo que entender que en esa resurrección se levantan los buenos y los malos. Unos serán separados a la mano izquierda y los otros a la mano derecha. Los cabritos para un lado y las ovejas para el otro lado. El trigo, la cizaña, es en el día del Señor. No hay segunda oportunidad como están hablando. Está establecido el hombre, vida, muerte y juicio. Entonces, usted y yo tenemos seguimos en la tradición de las religiones, creyéndola todo esto, indoctos, o usted se mete a la palabra de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo, que es el que conoce la mente de Dios. Fue el que inspiró a estos hombres de Dios a escribir, fuera de toda duda razonable, el plan de Dios. Esto no fue que se las inventaron. No. Dice el apóstol Pedro, en este capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atento, escuche, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día, escuche, esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna de las profecías de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amado, ¿y cómo es? ¿Cómo es que esta gente quieren hablar y hablando lengua, contradiciendo la palabra de Dios, para que usted le crea la mentira? Y la Biblia me dice a mí claramente que si fuera como ellos establecen, de que la iglesia se va 7 años antes y va a estarle, mire, ahí el fuego la lata en unas bodas. Pero me dice capítulo 6, que de donde yo salí, que las almas de los decapitados estaban clamándole a Dios. Claramente dice aquí, clamándole a Dios que juzgue lo que le hicieron a ellos cuando estaban aquí en la tierra. Por eso dice que traerá con él a los que duermen en él. Son estos. Lo mismo que habla el capítulo 20, verso 4 del Apocalipsis. Entonces, amado, usted y yo tenemos una responsabilidad. Es de hablar la palabra de Dios sin quitarle ni añadirle. Y mire algo, todos los que se dejan marcar por el sello de la bestia, inmediatamente pasan a perdición eterna. No hay salvación. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente me dice que eso es para el pueblo de Israel nada más? Cuando dice claramente la palabra en el capítulo 11 de aquí del Apocalipsis, que los gentiles han de hollar la ciudad. Y que todas las naciones se van a reunir para batallar contra el Cordero. Entonces, el apóstol dice aquí
capítulo 14 y verso 9 dice del Apocalipsis, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, hay una exhortación. Entonces, si usted tiene una expectativa en que usted se va 7 años antes, usted está creyéndole a la mentira. La Biblia no sostiene eso. Dice claramente la resurrección en el día postrero. No es 7 años antes. Y todo ojo le ha de ver. Es lo que dice ahí. Que viene con los ángeles de su poder en llama de fuego. Por eso Pedro dice claramente en el segundo capítulo, tercer capítulo de segunda de Pedro, que la tierra, ¿lo ve? Porque el Señor viene, es en llama de fuego, ha de consumirlo todo. Por eso dice, si alguno edificare sobre el fundamento que ha sido establecido, mira a ver cómo lo hace, porque la obra de cada uno será probada por fuego. El Señor viene en llama de fuego. Entonces, usted y yo necesitamos, hoy más que nunca, mire, meternos a la palabra, porque cuando usted parte de su cuerpo, usted desciende o sube. O si usted desciende, usted se perdió eternamente. Y si usted no acata lo que dice la palabra del Señor, Jesús dice claramente, bien claramente, esto no es cuestión de, es que tenemos, amado, tenemos que someternos a la palabra. Mira que dice aquí, capítulo 17 de Juan, el Evangelio según San Juan, verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, no de la resurrección de los muertos, los unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, yo no puedo alterar la palabra del Señor. Yo no puedo porque hay una advertencia que yo no puedo tomarlo livianamente porque la hora que viene es una hora decisiva y está establecido los hombres, vida, muerte y juicio. Y ese día que el Señor venga a buscar su iglesia, solamente se van con él los que hicieron su perfecta voluntad. Lo que dice, los que obedecieron a su palabra. Los que obedecieron a su palabra. Entonces usted y yo tenemos una encomienda de someternos a la palabra del Señor para no sufrir daño. Porque si nosotros ignoramos la palabra del Señor, las cuales son espíritu y son vida, ¿eh? Son espíritu y son vida. Entonces, si usted y yo no atesoramos en nuestro corazón ¿cómo escaparemos? ¿Cómo vamos a escapar si no tenemos en cuenta la palabra del Señor?
Y mire qué cosa, capítulo 17 de Juan, vuelvo de nuevo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna que yo, escuche, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Entonces, yo tengo que tomar muy en cuenta, amado, que esta es la obra de Dios, este es el testimonio de Dios. Yo no puedo torcerlo ni cambiarlo. Tengo que ser, mire, claro, preciso en lo que la Biblia dice. Yo no me puedo someter a tantas instituciones enseñando tanta cosa que la Biblia no sostiene. No puedo de ninguna manera. Solamente el Espíritu de Dios nos puede guiar, nos puede enseñar la palabra. Capítulo 6 de este mismo Evangelio de San Juan dice: cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, el Espíritu Santo es el que puede hacerlo. Si usted quiere depender de instituciones humanas, de enseñanza religiosa, eso es un derecho que usted tiene. Ahora, ¿qué dice la palabra? Pues mire, dice claramente aquí: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se cumplieran el número de sus consiervos y sus hermanos que habían, escuche, de ser muertos como ellos. Bendito sea el Señor. Si el Señor nos trasladó de la muerte a la vida, de las tinieblas a su reino, este carapacho tiene que morir de alguna forma. Usted se cae, se mata, usted va en un avión, se cayó y usted murió, usted está en la playa, se ahoga, un accidente de carro. Usted puede morir de la forma que sea. Pero cuando usted parte de este mundo, va a estar ante la presencia del Señor. Si es que usted es salvo, si no, usted desciende. A donde está rico, allí van a parar. En un lamento, en un sufrimiento eterno. Yo le exhorto, le invito a que usted le dé su corazón a Jesús si usted no lo conoce, para que usted escape de la perdición eterna y del día de la ira de Dios. Todo lo que está aconteciendo son señales antes del fin. No importa lo que esté sucediendo, si usted está seguro en Cristo Jesús y la muerte le sorprende, usted es salvo. Si usted se aferra a este mundo que está sentenciado a muerte, ahí usted va a parar a la muerte. Pero Jesús le ama, Jesús quiere redimirle, darle vida, salvación eterna. El mensaje de hoy es claro, que sin santidad nadie verá al Señor. Que lo que viene es terrible. Si usted no está escondido en Cristo Jesús, usted sufrirá daño. Por eso que dice la palabra en Colosenses 3, que nuestra vida está escondida en Cristo para Dios. Ahí el diablo no puede meter la mano, no lo puede sacar de ahí. Si usted está fuera de Jesús, Jesús dijo claro: sin mí nada podéis hacer. Yo le invito a que usted le dé su vida, su corazón al Señor y viva para Dios. Padre, ha hablado tu palabra, Señor. Bendice esta palabra en cada corazón, en cada vida, Señor. Abre los ojos del entendimiento, Señor. Guarda a tus hijos, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Padre, yo te lo pido por Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre.
Yo te lo pido por Jesús, para quien es toda la gloria y la honra, Señor. Sana a los enfermos, liberta al cautivo, Señor. Da vida, Señor, vida en abundancia. Guárdanos en ti, Señor, para la gloria tuya, Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Si esta edición ha sido de bendición para su vida, déjenos saber. En la parte abajo izquierda de su pantalla hay un, un email ahí en amarillo. Que escríbanos, déjenos saber sus inquietudes, comparta, déjenos saber. Si es de bendición este mensaje para usted, délo, envíeselo a un amigo, a un hermano, que Dios le ha de bendecir. Da por gracia lo que por gracia recibimos. Acuérdese que este es su programa, Hablando la Verdad. Este es su servidor, Ferdinand Almeida. Dios les bendiga. Será hasta la próxima edición. Dios le guarde.